Continuamos con más de La Libertad de Creer. Le invito a que entremos a la ciudad-estado del Vaticano, cosa que pues no es fácil de hacer para alguien que incluso viaja a Roma. Pero gracias a la televisión, gracias a este programa La Libertad de Creer, le invito a que caminemos juntos por esas calles y plazas, jardines y fuentes del estado más pequeño del mundo. Un estado dentro de otro estado, el Vaticano dentro de Italia, dentro de Roma. Vamos. Las fuentes del jardín a la italiana, perfectamente engarzadas en un dinamismo geométrico, la fuente del león, que casi se pierde entre los meandros de la primavera en flor, la fuente de la barquita, son algunas de las artísticas fuentes que entrarán a componer el último libro que el Gobernadorato del Estado de la Ciudad del Vaticano ha decidido dedicar a las 2100 fuentes del pequeño estado. El tercer tomo, aún en fase de proyecto, se ocupará de las fuentes colocadas en las plazas y en los jardines vaticanos. De extraordinaria belleza, sobre todo desde un punto de vista escenográfico, son las fuentes de los tritones realizadas bajo el pontificado de Pío XI y colocadas en el Jardín de las Rosas cerca del Palacete León XIII. Dejando los tritones concentrados en hacer sonar su caracola para aplacar la furia de las olas, nos encontramos con la fuente de la Seca, de planta cuadrilobulada, situada frente al edificio de la Vieja Seca. Fechado en torno a 1608, el proyecto lleva la firma de Carlo Maderno. La fuente de la Seca se construyó en la Plaza del Forno, un lugar que vivió importantes acontecimientos históricos. Precisamente por aquí, hasta 1929, pasaba la frontera entre el Estado Pontificio y el Estado italiano. Fue la primera de las grandes fuentes encargadas por Pablo V Borghese, que tras la restauración del acueducto Trajano, encontrándose con una gran abundancia de agua, decidió construir algunas fuentes, las más grandes que tenemos ahora dentro del estado. Es interesante también notar que la fuente, que presenta un borde de mármol gris, lleva también los nombres de algunos soldados que pasaron por estos lugares entre 1800 y 1867, probablemente de procedencia belga, flamenca o francesa. Puede suceder, paseando por los caminos y jardines del Estado de la Ciudad del Vaticano, que uno se encuentre por casualidad con los trabajos de mantenimiento puntuales y cuidadosos que afectan con no poca frecuencia a las fuentes. A nosotros nos ha sucedido mientras realizábamos las tomas en la fuente de la Ferrovia, cerrada para permitir a los jardineros vaticanos arreglar las áreas de jardín. En este extraordinario itinerario de agua no podíamos dejar de presentarles la sugestiva fuente colocada en el centro del patio del Belvedere, una ubicación que eligió Bramante. La fuente la encargó Julio II. Estamos pues sobre 1506 y el mismo pontífice la enterró en 1565 porque quería crear aquí un gran teatro. Hay estampas históricas en las que también se ven representaciones de tío-vivos del siglo XVI. Después, la fuente fue devuelta a la luz por Pablo V Borghese, como decíamos, quien teniendo a su disposición una gran cantidad de agua, pudo adornar toda la ciudad con fuentes maravillosas. En este caso contactó con Maderno para hacerle proyectar de nuevo el embalse más bajo y para remodelar toda la fuente. ¿Por qué hay tantas fuentes en Roma? ¿Por qué hay tantas fuentes en el Vaticano? Pues porque los romanos fueron los inventores de los acueductos. Así que la manera de traer agua a la ciudad de Roma era con acueductos. Y la manera de distribuir el agua por la ciudad, pues no era con tubería, era con fuentes. Y los romanos llegaban a las fuentes y allí se abastecían de agua. Por eso hay tantas fuentes en Roma. Y siempre con agua limpia, cristalina y pura. Cualquier turista, cualquier peregrino en Roma puede acercarse con toda la confianza a cualquiera de las fuentes y de allí tomar agua. Y por esto también es que adentro del Vaticano hay tantas fuentes. Hay muchas fuentes en Roma que fueron regalos de diversos papas, regalos para el pueblo. Una de ellas, la fuente de Trevi, posiblemente la más famosa del mundo. Bueno, vamos ahora a entrar a los museos vaticanos. Va usted a ver allí una estatua de, prepárese, Quetzalcóatl en los museos vaticanos. Va usted a ver también máscaras rituales de Malawi, va a conocer el altar de Java, las exposiciones de colecciones de Austria y de Oceanía. Vamos, entremos a los museos vaticanos.
Leche Alpura presenta. Fundado por Pío XI en 1926, custodio de más de 100.000 obras de arte procedentes de todas las partes del mundo, el Museo Misionero Etnológico de los Museos Vaticanos ha querido expresar desde siempre la riqueza cultural de los lenguajes artísticos de los pueblos extraeuropeos. Una sección que está en reestructuración desde 2001, pero que hoy expone más de 300 piezas de las colecciones de Australia y Oceanía en la exposición Rituales de Vida, sobre las expresiones artísticas y la vida diaria de los aborígenes. Puntas de lanza, escudos y lanzadores de dardos se exponen junto a los culamon, objetos que se remontan a la primera mitad del siglo XIX, utilizados como cunas o como contenedores para el alimento. La colección de 13 pinturas sobre piedra, conocida como el ciclo del canto Wandjina, del que no existen otros ejemplares, revoca el corazón de la espiritualidad australiana, mientras que la estatua de 1700 de la divinidad Tu es el último testimonio de un culto polinesio actualmente desaparecido. Fascinante es la historia de los palos funerarios de las Islas Tiwi, donados a Pío XI con motivo de la gran exposición misionera de 1925. I pali funerari sono un altro esempio di questa filosofia con la quale cerco di gestire il museo. Los palos funerarios son otro ejemplo de la filosofía con la que intento gestionar el museo. Es muy importante volver a conectar con las poblaciones locales. Cuando fui a Australia, el momento más emocionante fue quizá el encuentro con la hija de uno de los artistas que realizaron estos palos hace casi un siglo. Fue muy hermoso. La hija me contaba que estaba en sus rodillas mientras el padre esculpía estos palos y le decía que los iba a mandar a Roma, al Papa. Y así reconstruimos la historia del autor de estas obras, cuya función es la de guardar a los muertos. Cuando una persona muere, se clava este palo sobre la tumba con el fin de orientar y custodiar el espíritu del difunto, porque el espíritu tendrá que realizar un viaje al mundo del más allá. Y esta es la función de esta saca. Esta era la saca que el aborigen utilizaba durante sus viajes. Cuando muere, la saca se coloca encima del palo como para decir que su viaje continuará en otra dimensión. También esto es un mensaje muy bello. Expuesta en el centro de la sala, en un espacio dedicado a los testimonios religiosos más antiguos del mundo, la estatua de Quetzalcóatl, fachada entre 1350 y comienzos del 1500 después de Cristo, narra el mito del principio cósmico de la civilización azteca. Representa a Quetzalcóatl, conocido también como serpiente con plumas. Si mira esta estatua, representa el cuerpo de una serpiente y sobre este cuerpo se encuentran plumas. Es una especie de unión de los dos animales, como si fuese una serpiente y casi un pájaro, con la lengua bífida. Aquí en esta zona se encuentra la sonaja, como representación de la serpiente. Esta es una divinidad positiva, es una divinidad buena en el panteón del sistema religioso de los aztecas, porque es la divinidad que enseñó la agricultura y que trajo la civilización y la escritura. Trajo todo lo que existía de bueno en el mundo de los aztecas. En las secciones en reestructuración, todavía cerradas al público, el Museo Misionero Etnológico conserva obras procedentes de todos los continentes, desde las máscaras africanas de finales del siglo XIX de fibra vegetal, utilizadas durante las danzas rituales en Malawi, a los moldes del antiguo templo indonesio de Borobudur, que narran el despertar interior de Buda. Muchos son los testimonios del esfuerzo para traducir a nivel figurativo los contenidos del cristianismo como parte de los pueblos en los que se anunciaba, como los crucifijos de los papúa en los que Cristo está representado conforme a su ideal de belleza masculina, o el altar de Java, espléndido ejemplo de sincretismo cultural y religioso. El altar de Java es muy interesante, realizado a principios del siglo XX. Representa a Cristo retratado tanto en sus rasgos físicos como con las ropas de un soberano de Java. También las figuras al lado del soberano reproducen este mismo esquema y por eso revela la capacidad del cristianismo y de los artistas para adaptarse a las diferentes realidades expresivas. Para la conservación de un elevado número de piezas formadas por material orgánico, a menudo sometidos a procesos de degradación química o biológica, el Museo Misionero Etnológico se vale de la colaboración del Laboratorio Polimaterial de los Museos Vaticanos. Mira, en este momento le podemos enseñar el ejemplo de un trabajo de colaboración y de compartir que se expresa en esta armadura de la dinastía Qing.
Este traje es una armadura de parada muy especial, muy precisa, realizado con técnicas de ejecución excelentes y permite a las conservadoras compartir la intervención. En este momento trabajan 3 restauradoras, una especialista en los tejidos, una en los metales y una en el papel, y juntas eligen las metodologías que hay que aplicar a soportes tan diversificados. Es un trabajo de amplia colaboración. Mire qué bonito es lo bonito, qué riqueza es la libertad de creer. Mire cómo no todo en la iglesia es incienso y misa. Mire cómo no todo en las religiones son celebraciones, cultos y rituales. Mire cuánta cultura, cuánto arte hay en torno a la libertad de creer. ¿Qué le pareció esa estatua de Quetzalcóatl? Nunca la habíamos visto en México y la podemos ver allá en el Museo Etnológico de los Museos Vaticanos. Le faltó agregar a Nicola que en México las plumas de las aves se consideran la vestimenta de Dios, porque entre los aztecas pensaban que el canto de las aves era la voz de la divinidad. Por eso es que el tesoro de Moctezuma no consistía en oro ni en joyas, sino en la colección más grande de todas las plumas, de todas las aves de México. La serpiente emplumada es la serpiente vestida, revestida de divinidad, Quetzalcóatl. Eso le faltó a Nicola, pero vamos a ir a Roma para explicarle y para que diga las cosas mejor. Una pausa, regresamos para hablar sobre el diálogo entre anglicanos y católicos, para hablar también sobre un tema que ya está presente en todo el mundo y que es la justicia social. Vuelvo con esto y con más.